Génesis capítulo 25. Vamos a hacer una oración para poner este tiempo en las manos de Dios y ver qué es lo que podemos aprender de este capítulo, de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas de una manera especial el día de hoy, por lo cual hemos venido a escuchar su palabra. Oramos. Papá, te damos gracias porque eres bueno. Gracias porque nos permite estar juntos, poder disfrutar de tu palabra y poder aprender lo que nos quieres enseñar en todo momento. Dios, venimos con un deseo de que nos hables. Espíritu Santo, toma el control en nuestras vidas, toma el control en todo momento y háblanos conforme a tu perfecta voluntad. No permitas que ninguna palabra que no sea tu mensaje salga de mi boca, y que todo lo que vayamos a hablar, Dios, pueda ayudarnos a transformarnos, a ser como tú y a caminar en tu verdad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. La semana pasada, nuestro hermano Arturo habló sobre el capítulo 24. Y no sé si se acuerdan un poquito. Hablamos, incluso se tocó, creo que fue la semana pasada también, que tocamos el tema de la muerte de Sara, la esposa de Abraham. Pero después el tema del capítulo 24, el principal, tenía que ver con que Abraham busca esposa para Isaac. Y vimos toda esta historia de un plan maravilloso de Dios, cómo Dios tiene el control de todo, cómo fue Abraham mandó a uno de sus siervos para que buscara a una mujer para Isaac, y que fuera de la tierra donde ellos eran, y que tenía que encontrarla, ¿no? Y bueno, el siervo pidió varias señales. Y bueno, la sorpresa, no voy a volver a comentar nada de eso. La sorpresa es que se encuentra una mujer que se llama Rebeca, la cual estuvo dispuesta pues a obedecer o a tomar ese reto de ir con la familia de Abraham y llegarse a casar con Isaac. Una de las cosas que también vimos es que Isaac en ese momento estaba pues meditando, y cuando nos hablaron de meditar era que él probablemente estaba meditando en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, en lo que Dios había dicho. Y cuando llega el siervo y le platica todo a Isaac y le dice que ella es Rebeca, la Biblia dice que bueno, Isaac amó a Rebeca y se casó con ella, ¿no? Hasta aquí vamos en este punto en la historia del libro de Génesis. Y hoy en el capítulo 25 veremos algunos puntos que creo que pueden ser importantes para nosotros. Y para mí fue un poquito difícil poder ponerle un título al mensaje. Incluso hoy lo dejé sencillo como Génesis 25 nada más, porque me habla de varias cosas y que no profundiza en un solo punto, porque el que más se puede profundizar tiene que ver con la bendición o la primogenitura, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, más a fondo. Pero la idea es que podamos entender, quizás el día de hoy, que Dios nos ha bendecido. Y quizás así le podría poner yo al título de hoy, de esta enseñanza, para los que anotan, para los que quieren poner el título, es Dios te ha bendecido. Y vamos a ir leyendo algunos pasajes. Van a hacer como que de repente vamos a cambiar la historia. Se va a empezar a dejar de hablar de Abraham y vamos a empezar a entrar en la vida de Isaac. Y a partir de ahora vamos a empezar a enfocarnos en este hombre que es Isaac. Y aunque hace un paréntesis en este capítulo, vamos a aprender lo que Dios nos quiere decir. Así que pues vamos directamente al mensaje. Génesis 25, versículo 1, dice así. Acordémonos que ya ha muerto Sara, la esposa de Abraham. Y dice así: y Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y Joxán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim, Leumim. Y hijos de Madián era Efa, Efer, Anoc, Abida,
Elda, todos estos fueron hijos de Cetura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Este es un versículo interesante, que a pesar de que Abraham tuvo más hijos, bueno, Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones, no los desamparó, le dio cosas, y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Vamos a pararnos tantito aquí. Bueno, recordemos que Abraham ha quedado viudo, Sara ha muerto. Y bueno, no hay nada de malo en que Abraham pueda volver a casarse. Se casa con esta mujer que es Cetura, tiene más hijos, tiene otros hijos con ella. Y lo que pudiéramos quizás resaltar o remarcar es cómo Abraham le dio todo cuanto tenía a Isaac. Y esto me habla que le dio las riquezas a Isaac y la tierra que Dios le había prometido, eso se lo dio a Isaac. ¿Por qué? Bueno, porque sabía que Dios tenía un plan y un propósito específicamente para Isaac. Y Dios lo va a cumplir. ¿Qué es lo que hace Abraham? Bueno, lo que Dios me ha dicho de la promesa de su descendencia y todo, eso se lo da a Isaac. Y a los otros hijos que tuvo con esta mujer, bueno, le dio dones, los envía lejos y también los bendice. Pero creo que en todo momento puedo aprender que Abraham, bueno, no está desenfocándose del propósito de Dios. ¿Sí? Algo más que pudiéramos recordar de Abraham es que Abraham dice que murió en el versículo 8. Dice, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano, lleno de años, y fue unido a su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que puedo aprender aquí? Que Abraham murió a la edad de 175 años. Pregunta de examen. ¿Alguien se acuerda cuántos años tenía Abraham cuando Dios lo llamó en Ur de los Caldeos, que dijo, sal de tu tierra y tu parentela a la ciudad que te voy a entregar? ¿Por una hamburguesa doble con papas? Ay, Jesús. 75 años. La vamos a invitar, hermana. Entonces, 75 años tenía Abraham cuando fue llamado por Dios, que le dice, sal de tu tierra y tu parentela. Y me dice que murió a la edad de 175 años. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque puedo aprender que entonces Dios le permitió a Abraham 100 años caminando con él. Y esto es una bendición. Creo que es importante, y voy a resaltar algunas cosas que pudiéramos ver, porque creo que es importante ver cuánto tiempo Dios ha estado con nosotros y Dios ha mostrado su amor, su gracia y su fidelidad. Qué importante es entender. Yo no sé cuántos de ustedes saben cuándo aceptaron a Cristo o cuánto tienen de cristiano, porque es importante ver cómo la mano de Dios siempre está con nosotros y ver cómo Dios cumple sus promesas. ¿Por qué? Porque acabamos de leer que Abraham ha muerto y puedo ver cómo Abraham vio cumplida alguna de las promesas. La principal, ¿cuál era? Pues que Dios le iba a dar un hijo cuando él no podía tener un hijo con Sara. Y ver que Dios cumple esa promesa, bueno, creo que es una bendición. Entonces, creo que ahí es importante que nosotros cada día vayamos caminando y vayamos viendo cómo Dios cumple promesas en nuestra vida. Y va a seguir cumpliéndolas. Una de las promesas que más esperamos es la de que Él dice que Él va a venir por nosotros, para que donde Él ha preparado esa morada, nosotros también estemos con Él. ¿Sí? ¿Cuántos ya quieren estar en su presencia? No todos quieren. ¿Cuántos ya quieren estar en el cielo? Yo sí. ¿Sí? Alguien dice, ay no, es que apenas me voy a casar. O sea, aguántate, no pasa nada, ¿verdad? Pues pregúntale a los que están casados, te van a decir, no te cases, no te cases. No, el estar casado es una bendición, pero nada se compara con estar en la presencia de nuestro Dios. Entonces,
¿Qué edad tiene entonces Isaac para este momento? Si lo tuvo a los 100 y murió a los 175. 75 años tiene Isaac en este momento, ¿no? Algo que me gusta de este pasaje, de este versículo 8, es que me dice, y exhaló el espíritu. Y me hace que a Dios le permitió a Abraham tener una muerte tranquila. A veces uno dice, ay, me gustaría morir así porque eh, no hay dolor de esta manera. No lo sabemos. Todavía nunca me he muerto. Cuando me muera les platico, ¿verdad? Pero la cuestión dice, exhaló, como que, y se fue. Eso es, creo que es una bendición un día que Dios nos permita morir de esa manera. Pero lo que me gusta que dice, y murió Abraham en buena vejez. Había un anuncio, ¿no? ¿Qué? Un dicho antes, que si quieres llegar a viejito, coma pollito, decían antes, ¿verdad? Hay gente que quiere llegar a la vejez. Hay gente que no quiere. Yo he escuchado que dice, no, yo me quiero morir joven porque yo no quiero causarle problemas a nadie, ni carga para nadie, ¿verdad? Bueno, yo sí quiero morirme viejito. Y ya les he dicho, ¿verdad? De perdido quiero terminar el partido. Ojalá Dios me permite terminar el partido. El partido dura 90 minutos. Si hay tiempos extras como el día de hoy, bueno, pues tiempos extras, pero de perdido 90 sí quiero vivirlos. Y yo quisiera que Dios nos permitiera. Y puede ser una oración que tú hagas. Dios, yo quisiera morir en buena vejez. Es una bendición caminar con Dios. Dice ahí, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Todo esto me habla de una bendición, de un cuidado, de una protección que Dios tiene sobre Abraham, y que ojalá Dios nos permita un día vivir, morir, agradándole a Dios, caminando en Él y en una bendición. ¿Sí? Entonces, cuando dice fue unido a su pueblo, bueno, Abraham fue llevado a donde estaba Sara y ahí fue enterrado juntamente con ella. Y hay un versículo que me gustaría comentarlo simplemente, Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 16. Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 16, hablando de los héroes de la fe. Si tú estás leyendo, vas a darte cuenta de que habla de hombres de fe, como la vida de Abraham, de Rebeca, de muchos hombres. Pero mira lo que dice, conforme a la fe, o sea, con lo que creyeron, en lo que Dios, en la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y esto es una bendición, porque me está hablando cómo estos hombres murieron esperando una promesa que no han recibido. Pero dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque ellos van caminando hacia un lugar celestial, una patria celestial, un lugar preparado especialmente para ellos. Y creo que esto me ayuda a entender algo. Nosotros tenemos que caminar día a día con Dios basado en esta promesa. Porque a veces el vivir como cristiano no es fácil. Y tenemos problemas y dificultades y ansiedades y muchos conflictos que enfrentamos. Y que muchas veces, a veces pensáramos que ya queremos tirar la toalla. Pero creo que tenemos que aprender a caminar como ellos, esperando la promesa que Dios nos ha hecho
y que un día la vamos a recibir. Entonces, ellos lo vieron de lejos. La Biblia me dice igual ahí en Hebreos 11 que ninguno de ellos recibió lo prometido para que no fueran pues bendecidos antes que nosotros también. Pero es bueno aprender a caminar en Dios poniendo nuestra mirada en las promesas que Dios ha puesto. En Abraham sería una tierra, una multitud, como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Pero quizás la promesa que hoy Dios a nosotros nos ha hecho o nos ha dicho es esta: que donde yo estoy, vosotros también estaréis. Y creo que pensando esto y caminando en base a esa fe, me puede ayudar a seguir en mi caminar cristiano. Porque tengo que decirte, cada día enfrentaremos pruebas, dificultades, pero qué importante es que puedas caminar mirando al frente, sabiendo que Dios hará algo en tu vida. ¿Estamos? Regresemos otra vez ahí a Génesis capítulo 25, versículo 9. Dice así: murió Abraham, versículo 8, versículo 9, y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpeta, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre. Heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Nada más como referencia de aquí, bueno, se junta, me dice aquí que Isaac e Ismael. Eso es un punto importante porque como que no se querían ni ver ni en pintura, ¿verdad? Pero se juntan, sepultan a Abraham. ¿Dónde lo ponen? Pues donde está Sara, en la misma tierra donde habían ellos comprado, en la heredad que había comprado. Y me llama la atención que dice ahí en el versículo 11: y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo. ¿Y qué puedo aprender? Bueno, puedo aprender que Dios cumple sus promesas a pesar de. O sea, no es necesario que Abraham esté ahí. Abraham ya no estaba, pero Dios cumple la promesa que había dicho sobre Isaac. ¿Y qué es lo que hace? Lo empieza a bendecir. Ahorita vamos a enfocarnos un poquito en Isaac, pero simplemente para terminar con Abraham es una de las personas más influyentes o más importantes históricamente hablando. Porque hasta el día de hoy, la tumba de Abraham existe. Tú puedes ir, ya no van a estar quizás ahí los huesos ni nada de eso, ¿verdad? Pero ahí vas a encontrar todavía la tumba. Entonces, ayuda a entender algo. Lo que estamos viendo es real porque los hechos son comprobables. Número 2. De Abraham nacen 3 religiones principales. De Abraham sale lo que es el judaísmo, ¿verdad? Los judíos, la tierra del pueblo de Dios. De Abraham sale los musulmanes, que son de Ismael. Y de Abraham sale el cristianismo. La Biblia dice que nosotros por fe somos hijos aún de Abraham. Entonces, todo esto me muestra que de quien estamos hablando, bueno, es una persona comprobable, una persona real y que simplemente le da validez a lo que estamos aprendiendo. Después de aquí, pareciera que el autor hace un paréntesis y nos va a hablar de Ismael, que muy poco sabemos de Ismael. Pero mira lo que dice, versículo 12. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, dice ahí, Nebaiot, luego Sedar, Abdel, Mibzam, Misma, Duma, Masa,
Adar, Tema, Getur, Nafis, Sedema. Estos son los hijos de Ismael y estos son nombres por sus villas, por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Ávila hasta Sur, que está enfrente de Egipto, viniendo de Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Alguien pudiera preguntarse, bueno, ¿y qué tiene que ver esta historia con lo de Ismael dentro de este pasaje que estamos viendo ya sobre Isaac? Creo que lo único que me hace ver es cómo Dios cumple promesas a pesar de, simplemente como una retroalimentación. ¿Quién es este Ismael? ¿Se acuerdan que Dios le quiere dar un hijo a Abraham? Abraham no puede tener hijos con Sara, su mujer, porque es estéril Sara. Y entonces Sara le dice, ¿sabes qué? No te puedo dar hijos. Aquí está mi mujer, mi sierva, se llama Agar. Llégate a ella y puedes tener un hijo de ella para que Dios cumpla su promesa. Y pareciera que le quisieron ayudar a Dios. Y esto no era el propósito de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Hay un conflicto. Agar tiene a un hijo que se llama Ismael. Cuando Dios cumple la promesa de Isaac, Ismael tiene como 13 años aproximadamente. Se empieza a burlar de Isaac. Y entonces Sara no lo soporta y dice: Abraham, mándala lejos. Cuando se va Agar con su hijo y este joven ora y le pide a Dios, Dios escucha su oración y lo que hace Dios es darle promesas. Por ejemplo, vamos a ver unos versículos nada más. Génesis 17:20. Génesis 17:20 dice: en cuanto a Ismael, también te he oído, y he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Ahorita lo que estábamos leyendo ahorita en el capítulo 25 me habla de, eran 12 príncipes por sus familias, con sus villas y sus campamentos. Entonces, otra vez, estamos viendo cómo un Dios cumple promesas a pesar de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y esto es importante. No tenemos un Dios mentiroso. No tenemos un Dios que se arrepiente de lo que Él ha estado diciendo. Si Él ha prometido que va a bendecir, lo va a cumplir. Quizá para nosotros no es tan importante Ismael, pero para Dios es importante, y lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Y incluso en Génesis 21:13 simplemente dice: y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es de tu descendencia. Dios le dice a Abraham: yo lo voy a bendecir simplemente porque es de tu descendencia. Y Dios había dicho que Él iba a bendecir a su descendencia, que en sus familias iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces veo a un Dios que cumple lo que promete. Lo que veo diferente a Ismael, también él murió igual que Abraham, pero no me dice que en Ismael murió lleno de vejez o anciano y todo eso, sino que simplemente me dice que murió. Y creo que aquí vemos la diferencia en alguien que camina con Dios en lo que es la vida de Abraham, ¿sí? Ahora veremos la descendencia de Isaac. Y dice así, versículo 19: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años, acuérdense de esto, 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Eso lo vimos la semana pasada. Hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a sepultar a Jehová.
pero a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabado su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Se casó a los 40, a los 60 dio a luz a estos niños. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era quieto, que habitaba en tiendas. Llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Este pasaje me va a ayudar a conocer un poquito más a Isaac. Quiero enfocarme en esto, en conocer a Isaac. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan qué sabemos de Isaac? Bueno, de Isaac lo vimos cuando Dios probó a Abraham y que le dijo que quiero que me entregues a tu hijo, a tu único, al que amabas. Y vimos esta historia, no voy a volver a profundizar, pero vimos cómo Abraham preparó todo, llevó a su hijo cargó la leña, y vemos cómo su hijo le dice, Isaac le dice: pues papá, aquí está el altar, aquí está el fuego, aquí está la leña, pero ¿dónde está el cordero? Y vimos la historia, cómo Abraham le tuvo que haber dicho, aunque le dijo Dios se proveerá, pero tuvo que haberle explicado y haberle dicho: Dios me pidió que te sacrificara. Y no sé cuántos de nosotros hubiéramos dicho: aquí estoy. Pero aprendemos de Isaac que era un hombre obediente, porque tenía aproximadamente como 30 años para este momento. Pero creo que era un hombre obediente, que no repeló nada, pero también era un hombre que confiaba plenamente en su papá. La segunda cosa que conocemos de Isaac fue la semana pasada, cuando él estaba meditando, y que en eso viene el siervo y le dice: aquí está esta mujer, se llama Rebeca, y le cuenta todo. Vemos a un hombre que meditaba en las promesas de Dios, que meditaba en las palabras de Dios, pero también vemos a un hombre que dice que amó a Rebeca. Creo que me muestra el corazón de este hombre. Un hombre que es obediente, un hombre que medita en la palabra, un hombre que puede ser incluso confiable y que amaba plenamente a su esposa. Y ahora lo que me dice y lo que sabemos es que tenía 40 años cuando él recibió a su esposa, que se llama Rebeca. Y también vemos que Dios lo pasó por una prueba muy parecida a la que pasó su padre. Porque ¿se acuerdan cuál era el problema de Sara? Era estéril. ¿Cuál es el problema de esta mujer? Rebeca es estéril. No puede tener hijos. Entonces vamos viendo cualidades de Isaac en base a qué. A lo que leíamos ahorita, que dice: y Isaac oró por su mujer para que Dios le permitiera tener hijos. ¿Qué aprendo más? Isaac, aparte de ser obediente, confiable, amaba a su esposa, era un hombre de oración. Era un hombre que oró. Y me llama la atención. ¿A cuántos años fue cuando se casó con Rebeca? 40. ¿Qué edad tenía cuando nacieron sus hijos? ¿Cuántos años pasaron? 20 años orando, esperando una respuesta, fiel, confiando en Dios, y Dios cumplió su propósito. A mí me llama la atención esto, porque a veces nosotros queremos orar y queremos que Dios nos conteste en la primera oración. ¿No es así? A veces le podemos aguantar una semana. Bueno, Dios, a ver, la próxima semana, ¿qué pasa? Pero creo que este hombre oraba y Dios no contestaba. Y oraba.
Y lloraba, y lloraba, y lloraba, y pasaba un año y no pasó nada. Y seguía orando, llorando, no sé cuántas veces, cuánto tiempo, qué momento, pero me habla que pasaron 40 años hasta que dio a luz y Dios, ¿cómo se llama? Dice ahí que lo escuchó. Y Dios le concedió después de 40 años. Me habla de un hombre de paz, un hombre de oración y otra vez un hombre que confía plenamente en Dios. También me dice esta historia, bueno, que algo estaba pasando medio raro. Porque yo no lo puedo entender, porque pues no soy mujer que quedó embarazada, ¿verdad? Pero como papá sí acompañé a mi esposa en sus embarazos todo el tiempo. Pero me llama la atención que esta mujer, algo estaba pasando en su vientre que le tiene que llevar a preguntarle a Dios, ¿qué pasa? Si las que están embarazadas o quedan embarazadas, de repente le da una patadita y se movió el bebé y ahí está uno como papá, a ver, muévete y hablándole, ¿verdad? Y mijito, ¿cómo estás? O Dios te ama, o le cantas, o le cuentas un cuento, o le dices que quedamos campeones, algo así, te vas a ir a mi equipo y ya te voy a comprar el traje, lo que quiera le puedes decir. Pero no sabe lo que está pasando adentro. Y yo me imagino que algo está, una revolución en el estómago ahí, que le hacen consultar a Dios y Dios le dice, lo que pasa es que dentro de ella luchan dos naciones, son dos, y luchan y uno va a servir al otro. Bueno, el mayor va a servir al menor. Y otra vez, veo un hombre que consulta a Dios, perdón, que ora a Dios, pero también veo un hombre que consulta a Dios para ver qué es lo que pasa en su familia y en su vida. ¿Y qué sucede? Nacen dos hijos. El primero me dice que salió rubio, ¿sí? Dice que era velludo e incluso dice ahí que era como una pelliza. Y pues yo creo que era como una bola de pelos, ¿verdad? Algo así, salió velludo, ¿sí? Nosotros tenemos tres hijas, ¿verdad? Y unas salieron pelonas, y unas salieron con cabello y dijo que, pero normal. Pero yo imagino que aquí es como que, señora, tuvo una bola de pelos, ¿verdad? ¿Y cuál es la situación? Bueno, dice que le pusieron su nombre Esaú, que significa velloso. Hoy en nuestros días le pusimos el peludo, ¿verdad? O el greñas, ¿no? ¿Y cómo te llama? Ah, el greñas. O el peludo. Así era su nombre. ¿Sí? Es lo que significaba a como él había nacido. El otro está peor. ¿Por qué? Porque dice que el otro, cuando sale, venía con la mano trabada en el tobillo de su hermano. O sea, ya venían peleando desde el vientre, ¿no? Por lo que había la revolución. Y él viene jalando. Y cuando va saliendo el velludo, sale a lo mejor la cabecita y todo. Y cuando sale de la pierna, sorpresa, la mano de su hermano viene aganchado ahí y dice, no me voy, no te vas solo, te vas conmigo, ¿verdad? Y agarrándose ahí. Entonces, el nombre de él le ponen Jacob y significa el que toma por el talón. O también puede significar el que suplanta. O también el engañador. Porque es alguien que quiere detener a su hermano para salir él primero. Entonces, otra vez, yo creo que si viviera en nuestros días, le haríamos un gran bullying. ¿Por qué? Porque uno sería el greña y el otro el tramposo, ¿verdad? Sí, o sea, es el que engaña, el que usurpa. Y entonces dice que Saúl le gustaba, era un hombre de campo, de la casa, ¿verdad? No de la casa de estar en su casa, sino de cacería. Y el otro de Jacob era un hombre que estaba tranquilo en tiendas. Esta es la historia de esta familia. Y quiero resaltar algunas, una, dos, tres, cuatro cosas que pudiéramos aprender de Isaac.
La primera, y aquí me voy a enfocar más en los hombres, porque creo que va dirigido en base a lo que aprendemos en Isaac como hombre, como padre de familia. Lo que puedo aprender, número uno, es que a Isaac amaba a su mujer. Creo que algo que tenemos que aprender nosotros como hombres es amar a nuestra esposa, amar a nuestra mujer. Creo que es un punto importante. Pareciera lo que ya sabemos, pero hoy en día el que se ame a tu esposa, ames a tu mujer, la respetes, la valores, no es algo que sea común. Y creo que hoy Dios por algo nos quiere enseñar, en base a este tema, la importancia de amar a nuestras mujeres. Si leemos en Efesios 5:25, Efesios 5:25, lo que me enseña es que una vez que hemos sido llenos del Espíritu Santo, tengo que aprender a amar a vuestras mujeres. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué tenemos que hacer? Amar a nuestra mujer. Interesante, porque era una mujer que amaba a Isaac, pero no le podía dar hijos. Y que quizás a Isaac pudo haber dicho: bueno, esta es mi mujer, pero la voy a poner a un ladito, y así como mi padre tuvo a otra mujer, yo puedo tener a una sierva de ella. O pudo haber dicho: pues si no me sirve, la hago a un lado y yo voy a tener hijos porque yo quiero que Dios cumpla su promesa en mí. Pero yo veo un hombre que, a pesar de lo que está enfrentando, ama a su mujer, respeta a su mujer, aunque no podía tener hijos, y está orando constantemente por ella, aunque las cosas no cambian hasta después de 20 años. Entonces yo quiero aplicarlo de esta manera. Maridos, hombres, hay muchas cosas que quizás no nos gusta o quisiéramos que cambiara en nuestra esposa, en nuestra mujer. La mejor manera de que las cosas salgan adelante a pesar de todo, número uno, es amándola. Número dos, es orando y buscando el favor de que Dios haga un milagro en nuestra vida. A veces hoy en día es más fácil de repente separarse. No, las cosas no se dieron. No, no hemos cambiado. No, ni ella quiere cambiar, ni yo tampoco. Y la mejor manera que pensamos es el divorcio, la separación. Y yo quiero decirte que eso no es lo correcto. Porque, número uno, si somos creyentes y nos casamos, Dios nos ha dicho que es para toda la vida. Número dos, si yo no soy capaz de perdonar lo que mi pareja me ha hecho, me hizo, es una evidencia que yo no he nacido de nuevo. Si yo no puedo aceptar a mi pareja como es, que es una idea de que yo no me he conocido a Cristo y no he amado. ¿Sí me explico? Porque la Biblia me dice, y me pone en este versículo que estamos leyendo, es: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor, el amar a tu esposa es entregarte todo a pesar de. Ahora, quizás los jóvenes dicen: bueno, esto no es para mí. Pero creo que es bueno que lo aprendas, porque un día Dios lo permitirá, vas a estar casado y vas a enfrentar situaciones. Y qué importante que aprendas a ser un hombre que ames a tu esposa a pesar de lo que sea. La Biblia sí me lo enseña. Algo más que estoy viendo también aquí es que Isaac era un hombre de oración. La Biblia me enseña que orar sin cesar. La Biblia me habla a que tengo que orar en todo tiempo. Y te digo algo, varón, hombre, de la manera en que tú trates a tu esposa, Dios contestará tus peticiones.
¿Dónde dice eso? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro 3, 7 me lo dice. Primera de Pedro 3, 7 dice: vosotros maridos, o sea, los casados, igualmente vivid con ellas sabiamente. Yo creo que Pedro, sabe lo que es vivir con una mujer, ¿verdad? ¿Quién puede entender a las mujeres? Dios. Es más, por ahí dice la palabra mujer virtuosa, ¿quién la hallará, verdad? Porque como que andaban escasas. Pero bueno, Dios dice a los hombres, vivir con ellas sabiamente. Y es amándolas, respetándolas, cuidándolas. Dice, dándole honor a la mujer como a vaso más frágil. Con mucho cuidado, con mucho cariño, con mucho amor. Y luego me dice, y como coherederas de la gracia. O sea, recordando que son hijas de Dios y que las promesas de Dios van con ellas. Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. De la manera en que tú como hombre tratas a tu esposa, es quizás la manera en que Dios contestará tus peticiones. Y a veces pudiéramos decir, estoy harto, estoy cansado, ya no puedo más. Pero la Biblia y Dios me dice todo lo contrario. Ámalas, cuídala, respétala, abrázala. Y creo que nosotros tenemos que amar. A veces como hombres somos muy fríos. Y a veces solamente le amamos, le decimos a mi esposa, a nuestra esposa que le amamos cuando o cumple años, o es el día del amor y amistad, o es el día de la madre, o es el aniversario de bodas, o cuando ocupan algo, ¿verdad? Y creo que está mal. Creo que tenemos que aprender a amar en todo tiempo a nuestras mujeres. O a nuestra esposa, cada quien, ¿verdad? Como hombres. Y lo último que puedo aprender, y que ahorita mencionaba, cómo Isaac era un hombre que consultaba a Dios. Sabía que Dios era el único que le podía decir que lo que iba a pasar con su familia. ¿Qué es lo que está haciendo? Consultando. Y Dios es bien claro y le dice lo que va a suceder. Aunque también me muestra ahí en Génesis que Isaac cometía errores. Y esto me habla que es normal que de repente cometamos errores, pero lo importante es que vengamos a buscar a Dios. ¿Por qué? Génesis 25, 28, regresando a la lectura, dice, llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Aquí hay un error, porque supuestamente debían de amarse a los dos por igual. Pero Isaac ama más a Esaú, quizás porque sacaba provecho o le preparaba la comida o le gustaba. Más adelante vamos a ver esta historia en que Esaú era el que le daba de comer a Isaac, pero Rebeca amaba a Jacob. Y mira lo que sucede. Versículo 29. Y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Sí? No vamos a meternos tanto ahorita porque el tiempo, más adelante lo vamos a ver. Pero veamos algunas cosas simplemente como cosas importantes que podemos resaltar. ¿Sí? Lo primero es que Jacob está haciendo un potaje, una comida, y venía Esaú del campo y tenía hambre. Y como que vio y estaba sabroso. Y él dice, dame, tengo mucha hambre, estoy bien cansado, no puedo más. Y recuerden, Jacob significa el que engaña.
el que usurpa. Jacob era más vivo que Esaú. Y le dice, ok, pero véndeme tu primogenitura. Quizás para nosotros en nuestra cultura, la primogenitura no es nada. En aquel tiempo, la primogenitura tenía que ver o involucraba tanto lo material como lo espiritual. Por ejemplo, el hijo de la primogenitura recibía una doble porción de la herencia. ¿Sí? O sea, agarraba el doble. Así que aquí, levante la mano todos los primogénitos. Les toca una doble porción de la herencia si estuvieran en Israel. Aquí no cuenta, ¿verdad? Ya, tanto bien emocionado, ¿verdad? Aquí no vale, porque no va a decir, el pastor me dijo y ahora me lo das. No, ¿verdad? Yo también soy el mayor y ojalá que mi hermano esté escuchando esto. Pero hablaba de una doble porción de la herencia, pero también se convertía, o el privilegio de la primogenitura es que se convertía en la cabeza de familia y el líder espiritual cuando se moría el padre. Entonces, el hecho de tener una doble bendición, el hecho de ser la cabeza, de poder guiar espiritualmente a la familia, era un privilegio muy especial. Para Esaú esto no importa. Hombre, ¿para qué? A veces, y es bueno que pensemos así, como cuando de repente alguien dice, bueno, si llegan a morir papá, mamá, lo dividimos en la mitad. Y a veces uno dice, mira, yo no quiero nada, porque aparte no quiero ni problemas. Y es bueno pensar de esa manera. Pero aquí habla de una cuestión espiritual. ¿Por qué? Porque en el caso de esta familia, la primogenitura determinaba que la herencia también entraba el pacto que Dios le hizo a Abraham. Era algo más fuerte, porque era el pacto de una tierra, de una nación. Incluso el Mesías venía involucrado dentro de esta línea, de esta bendición que Dios había prometido. ¿Qué dice Esaú? ¿Cómo me voy a morir? Y no es que dijera, es que tengo mucha hambre y si no me das de comer me voy a morir de hambre y pobre de mí, mejor como para no morirme. No. Está hablando más como despreciando, como que a mí no me importa. Acabo un día me voy a morir y todo eso se va a quedar aquí en la tierra. Entonces, ¿yo para qué quiero la primogenitura? ¿Qué le dice Jacob? Júramelo. Júramelo hoy. Y él se lo jura. Y interesante, porque Jacob está tratando de alcanzar algo que ya Dios le había entregado. ¿Cierto? O sea, ya Dios le había dicho, a ver, nomás te voy a decir algo. Cuando Isaac consultó a Jehová, le dice, nomás para que sepas, el mayor va a servir al menor. O sea, ya sabía. Entonces, aunque él está haciendo algo indebido por actuar de esta manera y con alevosía y ventaja, bueno, creo que no podemos quitar también la culpa a Esaú por menospreciar la bendición que venía de parte de Dios. Y creo que Esaú piensa muy poco en la bendición espiritual y más se enfoca en lo material. ¿Sí? Entonces imagínate, prefiere un platito de lentejas que uno diría ahorita, lentejas, mejor cabrito, ¿no? Algo que valiera la pena. Pero él venía cansado. Y no sé si les ha pasado, pero cuando uno se mete en ayuno y que dura a veces una semana en ayuno, hasta los nopales uno los ve sabrosos, ¿verdad? Nada, fuimos a ayunar nosotros a un rancho que se llama La Biznaga. Y fueron toda una semana a ayunar y nada más era agua. Y pues estábamos en el rancho, no había nada, hacía un friazo y había puros nopales ahí. A mí que no me gustan los nopales, yo me los quería comer hasta crudos, o sea. Yo creo que Esaú ve y dice, pues vengan esas lentejas. Y lo que me llama la atención es cómo está dispuesto a hacer un lado lo espiritual. Y aquí está la enseñanza. Cómo hacer un lado lo espiritual para algo material. Todos los que estamos aquí escuchando la historia, reprobamos lo que hizo Esaú. ¿Cómo pudo hacer un lado la bendición de Jehová
la primogenitura espiritual por algo material. ¿No es cierto? Muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Hacemos un lado la bendición de Dios por lo material. ¿Cómo? Cuando prefiero irme a trabajar tiempo extra y ganarme unos pesos extra en vez de venir a buscar a Dios. Cuando pienso que si me quedo unas horas más me voy a enriquecer más que si Dios me bendice con la bendición que ha prometido para mi vida. A veces somos así. A veces vivimos aquí y estoy más enfocado en lo material. En 100 pesos más que me paguen, en un trabajito extra que voy a ganarme 1,000 pesos más. Ahora, a veces decimos, no, por 200 pesos yo no me quedo, pero por 1,000 pesos, por 5,000 pesos, bueno, ahí sí faltó al culto, ¿verdad? Y nomás piensa, porque estamos en Semana Santa y a veces criticamos tanto a Judas que cambió a Jesús por unas monedas de plata. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Cambiamos a Dios por algo monetario, por economía, por estar mejor. Mira, vamos a terminar leyendo Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Porque yo quiero que tú veas, creo que esto que vamos a leer se pudiera comparar con la primogenitura. No porque tengamos una doble porción, sino porque es la bendición espiritual que Dios nos ha dado. Mira lo que dice Efesios 1:3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Aquí está la bendición. Aquí nos vamos a aprender cómo nos bendijo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y toda significa, pues toda, ¿verdad? No falta nada. Completo. Me bendigo en toda bendición espiritual. Y luego me dice, en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, esto es importante. Dios siempre prometió bendecirnos y nos bendijo con toda bendición espiritual, no económica. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho que no hagamos tesoros en la tierra, sino tesoros ¿dónde? En los cielos. A Dios no le interesa que te enamores de esta tierra. A Dios no le interesa, aunque te bendice o nos bendice en esta tierra, no quiere que nos enriquezcamos ni que nos enamoremos de ella. Versículo 4. Veamos lo que nos ha hecho. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Número 1, me bendijo. ¿Qué bendición es esta? Número 1, nos escogió en Él. Es una bendición que nos haya escogido. ¿Para qué te escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto es lo que Dios ha hecho en ti. Segunda, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Qué otra bendición tenemos? Nos ha hecho llamar hijos suyos. Es una bendición, un privilegio que seamos llamados hijos de Dios. Y luego me dice algo interesante: según el puro afecto de su voluntad. En el lenguaje de nosotros es simplemente porque le dio la gana. Nos llamó hijos, nos adoptó porque Él quiso, nada más. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, por el cual nos hizo aceptos en el amado. Otra es eso, nos ha aceptado. Un Dios poderoso aceptando a una persona pecadora, pero aún así, porque Él quiso, nos ha aceptado en Jesucristo. Versículo 7. En quien tenemos, ¿qué tenemos? Redención por su sangre. ¿Qué es esto? Que fuimos comprados por su sangre. ¿Qué más me ha hecho? El perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿Cómo más me ha bendecido Dios? Ha perdonado mis pecados. Lo que me separaba de Dios lo quitó. ¿Para qué? Pues para yo poder acercarme a Él. Versículo 8. E hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría
e inteligencia. Nos ha dado de su sabiduría, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, hay un misterio que Dios nos lo ha hecho saber. Versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia. Recuerden que la primogenitura hablaba de herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación, y habiendo creído en él, otra bendición, fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención, posesión adquirida para alabanza de su gloria. Todo esto es algo que Dios ha hecho por nosotros. Dios nos ha bendecido de esta manera. Si tú no te das cuenta, todo lo que acabamos de leer es la obra de Cristo sobre cada uno de nosotros. Nos escogió, nos aceptó, nos redimió, nos perdonó, nos reveló su propósito, nos selló con su Espíritu Santo para un día venir por nosotros. ¿Me explico? Es la bendición. Sin embargo, hay gente que hace a un lado esa bendición y va por lo material. La vida de Jacob y Esaú me muestra eso. Cómo yo puedo amar más al mundo, puedo amar más mis deleites, puedo amar más mi necesidad que lo que Dios ha hecho en mí. ¿Y cuál fue el error? Que él menospreció. En Hebreos 12:16 a Esaú lo llama de esta manera: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, su bendición. Yo me hago esta pregunta y con eso terminamos. ¿Cuántos de nosotros entendemos la bendición que Dios ha puesto en nosotros? ¿Cuántos la aceptamos, la recibimos, la creemos? ¿Y cuántos de nosotros la hemos menospreciado? De repente hay un error o hay un peligro, un peligro. Aquella gente que estuvo en el mundo y ha vivido en el mundo y ha estado en alcohol, drogas, no sé, mujeres, en la inmundicia, lo que quieras, y de repente vienes a Cristo, a veces es mucho más fácil valorar lo que Dios ha hecho en ti, un cambio. Pero muchas veces aquellos que nacen en un hogar cristiano y que aparentemente han vivido una vida en Dios plena, muchas veces no valoramos lo que Dios ha hecho en nosotros y lo menospreciamos. Y muchas veces vendemos nuestra bendición por algo material. Por eso hay jóvenes que hoy dicen: hoy no quiero saber nada de Dios porque yo me quiero divertir en fiestas. No, yo no quiero saber nada de Dios porque yo quiero saber qué se siente drogarse. Quiero saber qué se siente estar con mujeres, o quiero saber qué se siente esto y emborracharse, y de repente hay un gran peligro. Porque hacemos un lado la bendición de Dios y nos enfocamos en lo material. Un gran problema o el gran pecado que tuvo Esaú es que menospreció la bendición de Jehová. O sea, en otras palabras, él dijo: yo no quiero lo que Dios me vaya a bendecir. No me interesa nada. Quiero comer, quiero vivir la vida a mi manera, yo quiero hacer lo que me agrada, y lo demás, como quiera, todos un día nos vamos a morir. Y esa fue la ruina de Esaú. Más adelante nos vamos a dar cuenta de qué va a pasar con Esaú. Después va a querer recuperarla y no la va a poder hacer. Cuidado cuando tú haces a un lado a Dios para vivir la vida a tu manera.
porque puedes pensar que a cabo al rato la recupero y muchos ya nunca la podrán recuperar.